Estoy acá en una posición incómoda porque no sé si comprometerme con algo o no, pero confiando en el socorro del Señor, voy a decir lo siguiente. Si todo va bien y Dios lo permite, tengo el desafío de que podamos en las siguientes reuniones, en los siguientes mensajes, poder desarrollar una serie de mensajes que se encuentra en el libro de Apocalipsis. ¿Conocen el libro de Apocalipsis o no? Así que más que nunca necesitamos el socorro del Espíritu Santo. Y esta serie de mensajes es la serie de los mensajes a las 7 iglesias. ¿Conocen? ¿Escucharon hablar o no? Así que, Dios mediante, llevaremos a cabo estos mensajes en los próximos domingos. Y hoy arrancaremos por el primero. Pero antes déjame te animo a que puedas cerrar tus ojos ahí, que vos le puedas pedir personalmente a Dios que Él pueda ser claro en esta noche con tu vida, que Él pueda mostrarte aquello que tenga que mostrarte. Y también tenés una parte que te corresponde a vos de poder disponer tu espíritu a lo que Él tenga para nosotros. Señor Jesús, una vez más, gracias por tu gracia infinita, por tu amor incalculable. Gracias por tu palabra. Y ahora queremos pedirte, Espíritu Santo, que vos puedas estar hablando a nuestras vidas, que puedas estar mostrándonos aquellos que tengas que mostrar, que puedas estar revelando aquello que tengas que revelar. Pero por sobre todas las cosas también queremos disponer nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, a que pueda recibir todo aquello que tengas para nosotros y que también que podamos hacer algo con eso. Que podamos tomar las decisiones que tengamos que tomar, que podamos darle la dirección que tengamos que dar, que podamos hacer lo que tu palabra nos muestra que debemos hacer. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros en esta noche. Amén. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, mucha gente se entusiasma y se esmera en saber cuáles son esas profecías que Dios nos ha dejado en su palabra para lo que ha de suceder, ¿no? Y sí, el libro de Apocalipsis es un libro de profecías, un libro con un montón de misterios, y los misterios solamente nos son revelados a nosotros a través del Espíritu. Pero también hay una sección de este libro de Apocalipsis que no son solamente de las cosas que han de suceder, sino de las cosas que suceden, ¿sí? De ahora, presente. Por eso en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, Dios le dice a Juan, el autor de este libro, y dice así: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder, ¿sí? Podríamos decir que este libro, una de las divisiones que podríamos hacer de este libro es esa: las cosas presentes, las que suceden ahora, y las cosas que han de suceder, ¿sí? Y esto es lo que hace la palabra de Dios algo tan único, algo tan especial, algo divino, que algo que Dios le mostró a Juan miles de años atrás sigue sucediendo y es presente, es actual, es ahora, ¿sí? Es imprescindible ver cómo el Señor corrige a su iglesia, le anima y le enseña para que viva de un modo que sea influyente en su tiempo y así pueda estar preparada para las cosas que van a acontecer en un futuro. Y de esto más o menos se trata esta serie de mensajes, esta serie de cartas que Juan, o que Dios a través de Juan, entrega a las iglesias, ¿sí? Y en el versículo 11 del capítulo 1 dice: escribe un libro, todo lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Conocían o escucharon nombrar algunas de estas iglesias? Bueno, siempre Dios mediante,
y Él lo permita, vamos a desarrollar en los próximos domingos cada uno de estos mensajes, ¿sí? Y podríamos preguntarnos por qué el Señor eligió estas 7 iglesias y por qué están escritas o están registradas en el Apocalipsis. Si bien en ese tiempo no eran las únicas iglesias que existían, había más iglesias, pero estas 7 iglesias, lo primero que podemos decir es que eran iglesias reales, ¿sí? No eran iglesias en las que Dios, en su enorme sabiduría, podría llegar a decir o podría llegar a conocer que iban a darse más adelante o que iban a surgir más adelante, sino que eran iglesias reales que existían en aquel momento, ¿sí? Y es interesante porque cada una de estas iglesias, las 7 iglesias, representan o son representativas de todas las iglesias en todo el mundo durante toda la historia, ¿sí? Estas 7 iglesias representan a todas las iglesias de todo el mundo durante todo el tiempo, a lo largo de toda la historia. Por eso es interesante y es tan actual lo que nosotros podamos aprender de la carta que Juan ha escrito miles de años atrás, ¿sí? Y aunque esta carta específica está dirigida a una iglesia geográficamente ubicada, con su contexto histórico, político y religioso, nosotros también podemos aprender y somos desafiados por medio de este mensaje. Y este es el desafío, que nosotros hoy, como iglesia, podamos identificarnos con las virtudes, pero también con los defectos de estas iglesias, y que con corazones humildes aceptemos la corrección de Jesús para nosotros y así caminar en la voluntad del Padre. Amén. Que nosotros podamos ser lo suficientemente maduros para poder identificarnos tanto con las virtudes de la iglesia de Éfeso en este caso, como también con los defectos, y que de esa manera podamos, con la guía del Espíritu Santo, corregir nuestras vidas y caminar en la voluntad del Padre. Pero hay algo que debo decirte, le titulé al mensaje de esta noche. ¿Vieron cuando nosotros, la idea del título era más o menos transmitir algo así como, viste, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Por ejemplo, tenemos el momento de alabanza, entonces después de la alabanza podemos hacer una devolución de cómo salió, ¿no? Con el grupo de alabanza. Y podemos decir, estuvo muy lindo esto, estuvo muy bueno, estuvo bueno esto, pero hay algo, ¿sí? Pero para la próxima, pero... Entonces, esta carta más o menos tiene esa idea o esa estructura en su escritura en la que Dios reconoce un montón de cosas de la iglesia de Éfeso, pero había algo que tenía que exhortar, había algo que tenía que corregir, había algo que tenía que hacerle ver a la iglesia de Éfeso para que pueda también tomar las decisiones que tenga que tomar. Quiero tomarme unos minutitos así cortitos para comentarte un poquito el contexto, ¿sí?, de la iglesia de Éfeso. Si tenés algo para anotar, si trajiste papel, si trajiste virome, te recomiendo que lo anotes porque va a ser un mensaje en el que va a tener mucha información y voy a tratar de que sea lo más llevadero posible para no marearte, ¿sí? Pérgamo era la capital oficialmente de la provincia de Asia, ¿sí? Pero Éfeso era la ciudad más grande de Asia. Era como que en la realidad cumplía la función de la capital de Asia, pero oficialmente no era así, ¿sí? En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular, ¿sí? La asamblea se reunía en Éfeso, los gobernantes estaban en Éfeso, pero no era la capital de la provincia de Asia, ¿sí? En el tiempo en el que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocadura del río Caistro, y este hecho le convertía en un lugar de paso y muy comercial a Éfeso. Leía un poco en unos comentarios que esta ciudad de Éfeso tenía una calle
de más o menos 18 metros de ancho por 500 y poquito, casi 600 metros, que iba desde el puerto, o sea, desde el mar, hacia adentro de la ciudad, que era totalmente hecha de mármol, ¿sí? 18 metros de ancho por 500 y poco, casi 600, que era de mármol. Y esta era la avenida principal de Éfeso, en donde a sus costados se encontraban los comerciantes, ¿sí? Esto hacía de Efesios un lugar muy comercial, muy rico, y así también con un montón de ideas de cultura y de religión atravesadas porque venía gente de diferentes lados, más los lugares que estaban ahí. Desde la perspectiva religiosa, se destacaba el culto que se rendía a Artemisia, que es Diana de los Efesios, ¿sí? Esta era una diosa que era muy conocida en ese tiempo, ¿sí? El libro de los Hechos registra de que en una parte hay un disturbio ahí en el que se empieza a complicar la cosa porque el cristianismo avanzaba y estos que adoraban a la diosa Diana se empezaron a preocupar por el negocio que tenían con esta diosa pagana y dicen, corremos el riesgo de que Diana pueda desaparecer, nuestra diosa, la diosa de los Efesios, la diosa que conoce todo el mundo, dice el libro de Hechos. Era una diosa muy conocida y por lo tanto también era una religión muy predominante en ese tiempo. Es más, el templo a la diosa Diana fue el templo más grande que se ha construido y llegó a ser considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Esto es poco de información que te va a servir para que vos más o menos puedas en tu mente imaginarte cuál era el contexto en el que vivía la iglesia de Éfeso, ¿sí? Además de esta religión o de esta religión muy, muy conocida y muy adorada en ese tiempo, también había un arraigo muy fuerte a las artes mágicas, registra ahí también el libro de Hechos. Y en Éfeso se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia que atraían a las personas de toda la provincia. Un poquito de contexto y de historia para que podamos entender también la realidad de la iglesia. Y en cuanto a la iglesia de Éfeso, al grupo de cristianos que se congregaba, que vivía en Éfeso, podemos decir que es una iglesia que fue con muchos privilegios espirituales. Esta iglesia fue establecida o fue, como nosotros hoy conocemos, fundada por nada más y nada menos que Pablo, el apóstol del Pablo, que según el libro de Hechos, más o menos Pablo vivió un transcurso de 2 a 3 años ahí en esa ciudad, ¿sí? Y por ella también pasaron grandes maestros y predicadores como Timoteo, como Aquila, Priscila, Apolos y algunos más, ¿sí? Y algunos también dicen que Juan en su último tiempo, el apóstol de Juan, vivió en su ancianidad ahí en la ciudad de Éfeso. Entonces podemos decir que de entre todas las ciudades, tener a todos estos personajes bíblicos ahí es un privilegio o hacía que la iglesia sea fuerte también doctrinalmente en su enseñanza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, un poco de contexto, espero no haberte mareado y ahora nos metemos al texto. Así que te invito a que puedas acompañarme al capítulo 2. Y acá voy a hacer un paréntesis en el versículo 1 y también espero no marearte. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Sí? Como ustedes saben, el Apocalipsis usa muchas figuras, símbolos y números que tienen un misterio enorme detrás de ellos. ¿Sí? Como te decía hoy, esos misterios solo pueden ser revelados por medio de Dios. Pero déjame que podamos ver un poquito acá, en el versículo 1 aparecen 3 figuras que es importante que nosotros podamos entender qué son o qué representan estas figuras también para que podamos entender el mensaje.
Primero dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Cuando se refiere al ángel de la iglesia, hay dos posturas bien marcadas en cuanto a qué significa al ángel de la iglesia. ¿Sí? Una postura predomina un poco más sobre la otra, pero no podemos decir a ciencia cierta es esto o es aquello. ¿Sí? Después nosotros, por nuestra investigación y a través del Espíritu, podemos inclinarnos por una postura o no, o otra. Algunos dicen que el ángel de la iglesia de Éfeso se refiere al obispo, al pastor, al ministro de la iglesia, al que entrega el mensaje a la iglesia. ¿Sí? Por eso Dios le va a decir a Juan, escribe esta carta al ángel. Y esto tiene también su fundamento de que la palabra griega angelos, que se lee ángelos, representa o su mensaje traducido es mensajero. ¿Sí? Y la otra postura, por ejemplo, a Juan el Bautista en el griego se lo refiere como ángelos, con 2G, ángelos, y que definitivamente no se está refiriendo a Juan como un ángel celestial, sino como un mensajero. ¿Sí? Por eso podemos inclinarnos por esta interpretación. Y la otra postura o la otra interpretación es que el ángel de la iglesia representa justamente esto, seres angélicos que representaban a las iglesias. ¿Sí? Esta es la primera figura que aparece. Escribe la carta al ángel de la iglesia de Éfeso. La segunda es aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. Se está refiriendo a alguien, aquel que tiene las 7 estrellas. Esto está un poco más fácil, ¿sí? Está un poco más a la vista. En capítulo 1, versículo 20, Jesús mismo explica esto, qué significa. ¿Sí? Aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. ¿Sí? Las 7 estrellas son o significan los ángeles que vimos recién. ¿Sí? Y después aparece otra figura que son los 7 candelabros de oro. ¿Saben lo que son candelabros o no? ¿Sí? Bueno, los 7 candelabros de oro representan a las 7 iglesias. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos las figuras o no? ¿Sí? El ángel puede representar al mensajero, al pastor de las iglesias. Aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha es Jesús. Las estrellas son los ángeles. Y los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. ¿Sí? Y esto es importante porque empieza diciendo, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en las manos, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Sí? Para traducir un poquito más o traerlo un poco más a tierra, podríamos decir, escribe esta carta al mensajero, al obispo, al pastor de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje del Hijo del Hombre, de Jesús, el que tiene en su mano a esos ángeles, y del que camina en medio de las iglesias. ¿Sí? Porque dice el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Después lo que va a decir el texto del capítulo 12 es un poquito más claro, pero quiero que tengamos presentes esta simbología, estas imágenes, porque después nos va a ayudar para más adelante. Seguimos la lectura y dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar
entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo primero que podemos destacar de este mensaje a la iglesia de Éfeso es cómo empieza esta carta. Yo sé todo lo que haces. Y podría surgir la pregunta, ¿será que Dios está interesado en su iglesia? ¿Será que Dios sabe lo que pasa acá en la iglesia de Lindo, verdad? ¿Será que Él está al pendiente y está al tanto de cada uno de los detalles, de cada una de las cosas que suceden? Y la respuesta definitivamente es sí. Empieza diciendo la carta a la iglesia de Éfeso, yo sé todo. No sé solo lo que se predica o lo que dan en las células o lo que me piden en sus motivos de oración. Yo sé todo. ¿Sí? Yo sé todo lo que hace, he visto, sé, son expresiones de que de Jesús que dan fe de que Él conoce, ve y sabe todos los pormenores de su iglesia. ¿Sí? Esto es lo primero. Por eso el versículo 1 dice, como ya leímos, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y esto es interesante porque esto revela de que Jesús sostiene en su mano a los mensajeros, a los pastores, a los obispos, que es Él quien sostiene en sus manos, y que al mismo tiempo Él se pasea por medio o en medio de sus iglesias. Él está presente. Nosotros con toda certeza podemos decir que hoy Jesús está en medio de nosotros. Amén. Él está paseando o Él se pasea constantemente todo el tiempo a lo largo de toda la historia en medio de su iglesia. Y esto es una noticia increíble, esto es algo que nosotros muchas veces no lo tenemos presente, que nosotros no llegamos a dimensionar, pero a pesar de que sea una noticia increíble, lamentablemente muchas veces la iglesia actúa, piensa y opina como si Jesús no estuviese en medio de nosotros. A pesar de que nosotros sabemos, a pesar de que Cristo ya nos ha revelado que Él camina y que Él está en medio de nosotros, nosotros muchas veces nos olvidamos de eso y actuamos como si Él no estuviese. Después de esta aclaración de Jesús en la que Él dice, yo sé todo lo que haces, empiezan los elogios y el reconocimiento de Jesús hacia la iglesia de Éfeso. Todos sus elogios por cada uno de esos aciertos y por cada una de esas virtudes, cada uno de esos logros que tenía la iglesia de Éfeso. Como es una realidad que Cristo está presente aquí y ahora, en cada lugar en donde su iglesia se reúne y vive, también es una realidad de que Él está pendiente de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, ¿sí? Individual y congregacionalmente. Él está pendiente, a Él no se le escapan los detalles, a Él no se le escapa lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y esto es interesante, no solamente debe ser algo que nos trae miedo y temor, porque Jesús todo el tiempo nos está observando, sino que debería ser algo gratificante, algo reconfortador en el que yo puedo estar tranquilo y puedo estar seguro de que Dios, de que Jesús mismo ve mi esfuerzo, mi sacrificio, mi servicio. Y así como lo hicimos ayer, que solamente fue un pequeño reconocimiento, un pequeño presente, así como nosotros vemos el esfuerzo, quizás la gente que está en el liderazgo ve el esfuerzo de todos los demás, cuánto más Dios ve y reconoce cada una de nuestra labor, cada uno de nuestros sacrificios, el empeño que le podemos poner o no a las cosas que hacemos. Y hay al menos 6 cosas o 6 características que resalta Jesús de esta iglesia y que son tremendas.
son buenísimas. Y yo decía, wow, ojalá nosotros podamos tener estas características y podamos tener estas virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Primero dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo. ¿Sí? Jesús reconoce el trabajo, la labor, el servicio, el sacrificio de la iglesia de Éfeso. Y wow que la iglesia de Éfeso trabajaba para que Jesús mismo diga tu arduo trabajo. ¿Sí? Esta es una característica hermosa, una iglesia que servía fervientemente, sacrificada, no perezosa, una iglesia activa. ¿Sí? Y trae en mente cada una de estas, cuando hablamos cada una de estas características, trae en mente el contexto que veíamos al principio. Lo segundo que destaca Jesús de esta iglesia es la paciencia y la perseverancia. Lo tercero, que tenían una notable resistencia al pecado. ¡Wow! Esto es tremendo. Eran intolerantes a los malvados. Significa que no solamente... Eso significa que cuidaban celosamente la disciplina dentro de la iglesia, demostrando su cuidado y su convivencia dentro de ella. Eran minuciosos en su manera de vivir, en sus actitudes, en su estilo de vida. Esta iglesia tenía una notable resistencia a vivir en el pecado. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo nos hace falta a nosotros, iglesia, esta resistencia al pecado? Cuarta cosa, examinaban cuidadosamente las Escrituras para cuidarse de los apóstoles. Tremendo. Examinaban cuidadosamente las Escrituras. Significa que no solamente conocían superficialmente las Escrituras, no se quedaban o no se conformaban únicamente con escuchar el mensaje del apóstol, del predicador, del obispo de ese tiempo, sino que estudiaban al detalle la sana doctrina y esto le permitía diferenciar a los verdaderos de los falsos maestros, ¿sí? De los falsos apóstoles. Y esto es interesante porque en Hechos capítulo 20, Pablo, antes de irse ya al final de su carrera a Jerusalén, él dice que él ya estaba consciente de que ese iba a ser su último viaje que iba a hacer. Y entonces en camino a Jerusalén llama o manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y le da todas estas instrucciones. Y le dicen, tengan cuidado que cuando yo no esté van a venir falsos profetas y van a venir personas como lobos y van a querer destruir las cosas dentro de ustedes. Y es increíble ver que después en el tiempo esta iglesia permanecía fiel en las enseñanzas o en las instrucciones de Pablo. ¿Sí? Otra característica, sufrían pacientemente por la causa del evangelio y no se daban por vencidos. En toda esta lucha, los cristianos efesios se habían mostrado trabajadores incansables a quienes las dificultades no le habían hecho desmayar de su celo por el Señor. Toda la persecución, todas las dificultades no hacía que ellos dejen de lado su celo por el Señor. Y la última característica está en el versículo 6, en el que Jesús le dice, pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. O sea que la última característica podríamos decir que la iglesia de Éfeso odiaba las cosas que Dios odiaba también. Aborrecía las cosas que Dios aborrecía. Y ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿está bien que un cristiano odie cosas? Que aborrezca cosas, ¿no? Indudablemente, esta era una virtud que tenía la iglesia de Éfeso y era algo que Jesús mismo había reconocido de ellos. Lo importante y lo fundamental es que la iglesia odie las mismas cosas que odia a Dios y no que odie otras cosas que Dios no odia. Y otra cosa importante y fundamental que tenemos que aclarar bien es que la iglesia de Éfeso odiaba
las prácticas y las cosas que hacían los nicolaitas, no a los nicolaitas. Ellos odiaban lo que ellos hacían, sus prácticas, su manera de vivir, no a ellos. Esto es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ellos odiaban o aborrecían, de la misma manera que lo hacía Dios, las obras de los nicolaitas, ¿sí? Y aunque no sabemos exactamente, porque no tenemos información de qué se trata o qué practicaban ellos o quiénes eran, sabemos que definitivamente lo que hacían o su manera de vivir no agradaba a Dios, ¿sí? Y de la misma manera que Dios aborrecía las prácticas de ellos, la iglesia de Éfeso también lo hacía. O sea, una iglesia, podríamos decir nosotros, madura, podríamos decir una iglesia completa, una iglesia que se ocupaba de mantener la sana doctrina, una iglesia que no dejaba de servir, una iglesia sana, con paciencia, con perseverancia, una iglesia que no convivía con el pecado. Pero en medio de todas estas virtudes, Jesús le dice, pero hay algo que tengo que decirte. Hay algo que tenés que saber, ¿sí? No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y esto a mí me voló la cabeza porque yo decía, ¿cómo podés hacer todas las otras cosas que vimos antes sin amar? ¿Cómo podés trabajar arduamente, incansablemente sin amor? ¿Cómo podés tener una alta resistencia al pecado, no vivir en pecado, llevar una vida santa sin amor? ¿Cómo podés tener ese celo tan grande por la sana doctrina, por la enseñanza bíblica, sin amar a Dios? ¿Cómo podés tener o cómo te pueden caracterizar la paciencia, la perseverancia, la constancia en el sufrimiento? ¿Cómo alguien puede aguantar el sufrimiento sin amor? ¿No? Pero evidentemente la iglesia de Éfeso había dejado de amar a Dios como al principio. Es como que Jesús le estaba diciendo, todo bien con las cosas que hacen, todo bien en cómo vivís, pero eso se volvió algo monótono, algo mecánico, aburrido, carente de interés. Haces un montón de cosas, pero ya no me amás como al principio, has abandonado tu primer amor. No está diciendo el texto que han dejado de amar a Dios, pero está diciendo que lo han dejado de amar como al principio, como su primer amor. Han perdido. Dios le estaba diciendo, hacen un montón de cosas bien. Y wow, estoy sorprendido y veo su trabajo, veo su esfuerzo, veo todo lo que hacen, pero no se aman ni me aman a mí. De la misma manera que me amaban al principio. Y saben, la iglesia de Éfeso es un claro ejemplo de que nosotros podemos hacer todas estas cosas, de que podemos hacer inclusive más que la iglesia de Éfeso, pero eso no significa que estemos amando a Dios de la manera correcta. Podemos tener un montón de características hermosas como iglesia, podemos amar la sana doctrina, podemos estudiar la palabra, podemos resistir rotundamente al pecado, podemos cuidar celosamente el cuerpo de Cristo para que nadie lo destruya, para que nadie lo divida, pero eso no significa que estemos amando a Dios de la manera correcta. Y esto es tremendo. La Reina Valera dice que habían dejado su primer amor. Y esto es importante porque la palabra de Dios no nos enseña o no nos dice que tenemos que amar a Dios solamente. Nos dice que tenemos que amar a Dios, pero nos dice cómo tenemos que amar a Dios. ¿Se acuerdan cómo tenemos que amar a Dios? Mateo 22, 37. Ama al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la forma en la que tenemos que amar a Dios. Y esa es la forma en la que la iglesia de Éfeso había dejado de amar a Dios. Dios le dice, ustedes hacen un montón de cosas bien y gloria a Dios por eso, los felicito, reconozco su esfuerzo, pero no me aman como me amaban al principio. No me aman como me amaban al principio. Ni siquiera pueden amarse entre ustedes. Porque el versículo 4 dice, no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Lo fundamental es amar a Dios. Del amor a Dios surgirá todo lo demás, no al revés. Del amor a Dios surgirá nuestro celo por la iglesia. Del amor a Dios debe surgir nuestra admiración por las Escrituras y nuestro estudio en las Escrituras. Y del amor a Dios debe surgir el defender a la iglesia y estar atento a las falsas enseñanzas. Del amor a Dios debe surgir nuestro servicio, nuestro arduo trabajo, no al revés. Muchas veces nos engañamos y pensamos que el servicio nos hará amar a Dios. O muchas veces pensamos que el defender energéticamente una postura bíblica nos hará amar a Dios. O muchas veces hasta podemos creer que resistirnos con todas nuestras fuerzas al pecado nos hará amar a Dios. Y no es así. El amar a Dios nos hará resistir al pecado. El amar a Dios debe enseñarnos las Escrituras. El amar a Dios debe hacernos defender la iglesia. El amar a Dios debe hacernos vivir y actuar, hablar en pos de la unidad de la iglesia, no al revés. No debemos unir la iglesia para amar a Dios. No, debemos amar a Dios para que la iglesia esté unida. Lo fundamental es amar a Dios. Y del amor a Dios surgirá todo lo demás. Porque me doy cuenta de que la iglesia de Éfeso, haciendo todo lo demás, había dejado de amar a Dios de la manera correcta. ¿Se dan cuenta? Siendo esforzados en su trabajo, teniendo una resistencia al pecado, siendo pacientes, siendo perseverantes, examinando las Escrituras, todas esas cosas, practicando esas cosas, dejaron de amar a Dios como al principio. ¿No nos pasa a nosotros que haciendo un montón de cosas muchas veces sentimos que ya ese amor o ese primer amor no está? ¿No nos pasa que muchas veces hacemos un montón de cosas sin saber verdaderamente por qué lo hacemos? Y de repente el servicio se vuelve una carga, de repente la comunión con Dios, la relación con Dios se vuelve una carga, de repente abrir mi Biblia se vuelve una carga. No tenemos que invertir el orden. Del amor a Dios surgirán todas las cosas. Ese es el problema que tenía la iglesia de Éfeso. Una iglesia esforzada, una iglesia madura, una iglesia que podríamos decir admirable, porque en medio de su religiosidad pagana en la que se encontraba, en medio de las prácticas de magia que había en su ciudad, ellos se mantenían firmes, se mantenían en la sana doctrina, defendían a la iglesia, estaban atentos a los falsos profetas. Pero eso no significa de que estaban amando a Dios de la manera correcta. Y ese es el desafío que nosotros, o que el cristiano maduro tiene que desarrollar durante su vida. No solamente amar a Dios, sino amar de la manera correcta. ¿Y cómo es eso? Amando a Dios por sobre todas las cosas. Amando a Dios con toda su mente, amando a Dios con toda su alma y amando a Dios con todo su corazón. ¿Qué implica? Que no podemos amar un poco a Dios. O amamos a Dios o no lo amamos bien.
Eso implica que debo amar al Señor, que debo amar a Dios por encima de mi pareja, por encima de mi esposa, por encima de mi madre, por encima de mi padre, por encima de mi familia, por encima de mis hijos. Tengo que amar a Dios. Porque amo al Señor en mis hijos. Porque amo al Señor amando a mi novia, a mi pareja, a mi esposa, a mi madre. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Jesús también no solamente le muestra las virtudes, le muestra el error, sino que también le da la solución. Versículo 5 dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. La Nueva Versión Internacional, para el versículo 5, dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Es como Jesús diciéndole, trae a memoria esos tiempos en los que me amabas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Recordá ese tiempo, volvé a acordar, trae a tu memoria y fíjate lo lindo que era, así quiero que me ames. Volvé a amarme a mí de esa manera. No quiero que hagas todas las otras cosas si no me amás de la manera correcta. ¿De qué me sirve que cuides y que gastes tu vida cuidando celosamente la doctrina de tu iglesia si no me amas de la manera correcta? ¿De qué me sirve que gastes tu vida en el arduo servicio dentro de tu iglesia si no me amas de la manera correcta? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras del principio, le dice Jesús a esta iglesia. Y no me puedo dejar de acordar de ese texto de Mateo, ¿se acuerdan? En el que Jesús dice, vendrán a mí y me dirán, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, en tu nombre Jesús. Y yo les diré, no los conozco. Nosotros podríamos decir, pero si en tu nombre cuidamos la iglesia, en tu nombre servimos arduamente, iba todos los domingos antes, iba entre semana, iba a limpiar la iglesia, iba a hacer lo otro, en tu nombre estudiaba las escrituras, cuidaba celosamente tus enseñanzas, en tu nombre hizo un montón de cosas. Pero eso no significa que estemos amando de la manera correcta a Dios. O en Mateo capítulo 9, capítulo 12, cuando Jesús vuelve a citar este texto de Oseas 6, versículo 6, en el que dice, quiero que me demuestren amor y no que ofrezcan sacrificios. Y Jesús dice, vayan y aprendan qué significa eso. En medio de todos los judíos que hacían un montón de cosas, que tenían un montón de leyes, que tenían un montón de prácticas, Jesús le dice, vayan y aprendan qué es lo que significa. Que quiero que me amen y no que ofrezcan sacrificios. Y esto es tremendo porque nosotros muchas veces hacemos un montón de cosas y esos son sacrificios. Y no digo que esté mal, pero si nos salteamos la primera parte de amar a Dios, no sirve de nada. Del amor a Dios surgirán todas las cosas. Del amor a Dios surgirá nuestro arduo servicio. Del amor a Dios surgirá el amor por las Escrituras. Del amor a Dios surgirá el celo por la iglesia. Pero nosotros muy rápido de repente nos olvidamos de amar a Dios como al principio y empezamos a hacer las cosas, a hacer la rutina. No sé nosotros, por lo menos la iglesia de Éfeso. Entonces, podríamos decir, ¿cómo estamos nosotros hoy, ahora? ¿Estamos amando a Dios? Y no digo que hemos dejado de amar a Dios, pero digo, ¿estamos amando a Dios de la manera en la que debemos amar a Dios? ¿Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma?
Y podés identificar bien fácil eso. ¿Te está haciendo pesado tu servicio? ¿Te es una carga los compromisos que tenés en tu congregación? Y otras preguntas parecidas a esa. Si la respuesta es sí, posiblemente dejaste de amar a Dios como al principio. Primera de Corintios capítulo 8 dice, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. No vamos a ser reconocidos delante de Dios por las cosas que hacemos. No vamos a ser conocidos delante de Dios porque también podamos interpretar las Escrituras. No vamos a ser reconocidos delante de Dios por nuestro arduo servicio, por la cantidad de cosas que podemos hacer. No vamos a ser reconocidos delante de Dios por nuestros talentos y por cuántas horas hemos sacrificado en el reino. Obviamente que vamos a tener las recompensas de esas cosas, pero nosotros vamos a ser reconocidos delante de Dios porque lo hemos amado, porque lo amamos. La Reina Valera dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No veo que diga si alguno sana enfermos, si alguno sirve en la iglesia, si alguno cuida celosamente la iglesia. Si uno ama a Dios, es conocido por Él. Toda iglesia debe tener las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Su arduo trabajo, su paciencia, resistir, aborrecer al pecado, ese celo por la palabra, por la sana doctrina, por la sana enseñanza, por la verdadera enseñanza. Pero todo esto no debe surgir de esfuerzos humanos. Todas estas características, todas estas virtudes no tienen que surgir de nuestras propias capacidades y de nuestros esfuerzos humanos. Eso tiene que ser la manifestación de una naturaleza divina en nuestra vida. Esa debe ser la manifestación de que el Hijo de Dios vive en nosotros. De que nosotros hemos decidido amar a Dios y como resultado inevitablemente vamos a empezar a practicar estas cosas. Pero no podemos empezar a hacer un montón de cosas sin amar a Dios. Y después nos preguntamos o nos podemos preguntar ¿por qué este hermano o esta hermana que vino tanto tiempo a la iglesia, que sirvió tanto tiempo, que hizo tanto, que sirvió en el grupo juvenil, que sirvió allá, está alejado de Dios y quizás muchas veces hemos puesto las cosas por delante del amor a Dios? Lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué implica eso? Que Él sea la persona más importante en nuestra vida. Que nosotros podamos decir, ya no vivo yo me sacrifico, yo quiero que viva Él. Esa es nuestra manera más fiel de demostrar el amor a Dios. Y de ahí va a surgir todo el resto. No se trata de esfuerzos humanos, sino que se trata de que nosotros podamos hacer crecer a ese Cristo que vive en nosotros. Todo esto, todas estas virtudes deben surgir de nuestro amor por Jesucristo. Del amor a Jesús surgirán todas las cosas que podamos hacer, no al revés. No pretendamos hacer un montón de cosas que están bien, por supuesto, esperando de que esas cosas nos hagan amar a Dios. Porque hasta suena lógico. Nosotros podemos decir, no, pero si yo sirvo, eso va a hacer que yo ame a Dios. No, pero si yo hago esto, eso va a hacer que yo ame a Dios. Y no, aunque te suene lógico, aunque suene natural, no es así. Tenés que amar a Dios, tenemos que amar a Dios. Y eso es una cuestión personal, individual y íntima. Eso no se hace grupalmente. Si bien nosotros nos podemos juntar y podemos congregarnos y podemos reunirnos en el nombre de Jesús y todos juntos amamos al Señor y gloria a Dios por eso, pero tu amor por Dios va a estar ahí en tu intimidad, en tu tiempo a solas, en cómo tomes tus decisiones, en cómo tratas a tu familia, cómo te dirigís a tus hijos, cómo te dirigís a tus padres, cómo te dirigís a tu pareja. Ahí está el amor a Dios. Y nosotros podemos ser un cristiano por excelencia con un montón de actitudes correctas, con un montón de cosas excelentes, pero si hemos dejado de amar a Dios como al principio, no sirve de nada. Y solo vos podés saber cómo está tu amor para con Dios.
Solo vos. Yo no puedo juzgar tu amor por Dios, ni tampoco vos podés juzgar mi amor por Dios. El hecho de que yo hoy esté acá adelante predicando no significa que yo esté amando a Dios de la manera correcta. ¿Se entiende? Eso es una cuestión personal. El poder desarrollar el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. El versículo 5 dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Comentaristas dicen que más o menos la iglesia de Éfeso existió como iglesia hasta el siglo V, más o menos. Y después desapareció. Quedaron solo las ruinas. No quedó pueblo cristiano en ese lugar. Y comentaristas decían que posiblemente otra vez se habían olvidado de amar a Dios como al principio. Que no sea nuestro caso, Iglesia Elim, que no sea nuestro caso, grupo de jóvenes, que no sea nuestro caso, iglesia, la congregación a la que pertenezcas, en la que con el tiempo dejemos de existir porque hemos olvidado de amar a Dios. Cerrá tus ojos ahí en donde estás y ponete a cuentas con Dios. Quizás los que más estén sirviendo en este tiempo son los que más necesitan renovar ese pacto de amor con Dios. Quizás aquellos que no estén sirviendo en este tiempo son los que más necesitan renovar su pacto de amor con Dios. Eso solamente vos lo sabes. Eso es algo entre vos y entre Dios. Pero acordate que Jesús quiere amor y no sacrificio. Obviamente que tu amor a Dios va a resultar en un montón de buenas obras, pero tus buenas obras no van a resultar en amor a Dios. No te engañes a vos mismo pensando que tus buenas obras son el igual a estar amando a Dios correctamente. Y no te estoy diciendo que has dejado de amar a Dios, pero quizás lo has dejado de amar como al principio, como ese primer amor, como esa etapa en la que hablabas, pensabas todo el tiempo acerca de Dios, en la que no podrías pasar un rato sin abrir su palabra y ver lo que Él tenía para vos en ese día o en esa noche o en esa madrugada, como en aquel tiempo en el que Dios era lo único que importaba y todo lo demás pasaba a un segundo plano. De esa manera tenemos que volver a amar a Dios, iglesia. Pero resulta que muchas veces no nos podemos amar ni entre nosotros. ¿Y cómo podemos decir después que estamos amando a Dios de la manera correcta? Ponete a cuentas con Dios, tomate este tiempo, lo que necesites para decirle, Señor, yo quiero volver a amarte como al principio. Yo quiero volver a amarte como lo hacía antes. Ayúdame a recordar ese tiempo, ayúdame a traer a memoria todo ese tiempo en el que te amaba con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. No sé qué ha pasado, si ha sido la rutina, si han sido los compromisos, si ha sido el pecado, si ha sido el trajín del trabajo. No sé qué ha sido, pero he dejado de amarte de esa manera y hoy quiero decirte que quiero volver a amarte de esa misma manera. Quiero que vos seas el amo, el Señor de mi vida. Quiero que todo lo que haga yo pueda reflejar ese amor y esa manera de amarte. Y no quiero seguir esforzándome yo con compromisos humanos, con sacrificios humanos, con un montón de cosas, pensando que ahí voy a encontrar tu amor. Ese es el pacto que tenés que hacer, o ese es el compromiso que tenés que hacer vos con Dios.
Y esta noche es la oportunidad para que lo hagas. Qué bueno, Dios se ha presentado hoy delante de ti y te ha dicho, hey, volvé a amarme como al principio. Está bien todas las cosas que haces, te felicito, reconozco tu esfuerzo, pero además o por encima de todo ese esfuerzo quiero que me ames, pero que me ames bien. ¿Saben? Nosotros nos damos cuenta cuando alguien nos ama bien, ¿no? En nuestra relación con nuestra pareja, nuestro matrimonio. Y podemos identificar cuando ya no es como al principio. De la misma manera, Dios también. Él está interesado en tu corazón. Él está interesado en que lo ames con todo lo que sos.